Charles y yo volvimos a discutir por su exesposa. Nuestro hijo de 10 años irrumpió y me gritó furioso: «Papá y yo solo queremos estar con mi madre biológica, tener una familia de 3 unida. Eres una forastera, ¿quién te crees para meterte con nosotros?» Una forastera, así me definió, la mujer a la que había llamado mamá durante 7 años. Y Charles, de pie cerca, no reprendió la rudeza de su hijo hacia mí. En silencio, se puso de su lado. En ese momento, la persistencia de los últimos 7 años se derrumbó con estrépito. Estaba agotada. Más tarde, después de volver a casarme, el hijo de Charles vino a verme y me dijo: «Mamá». Mi esposo, de pie en la terraza, sostenía a nuestra hija recién nacida, miraba hacia abajo y decía: «Un niño no es alguien que simplemente pueda llamar mamá a mi esposa. Doctor Charles, ¿puede cuidar de su hijo?». Sentado en el coche observé con mis propios ojos cómo Charles, cogiendo de la mano a su hijo, salía de la villa de su exesposa, Sofía, acompañado por ella. No exesposa. Para ser precisos, es novia. Hace 10 años, uno era un noble de origen humilde, la otra una rica heredera, 2 personas que nunca debieron haberse conocido, pero que se enamoraron apasionadamente, llegando incluso a hablar de matrimonio. Pero el amor no pudo con la realidad. La chica se embarazó antes del matrimonio y nunca se casaron. Tras dar a luz a un niño, su familia la envió al extranjero para casarse y establecerse. 10 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Charles tuvo que criar al niño solo, trabajando, luchando y exhausto. Entonces, hace 7 años, fui al hospital para recibir tratamiento y lo conocí, el cirujano a cargo. Tras una búsqueda incesante me convertí en su primera esposa y la segunda madre de su hijo. Desde entonces, su hijo tuvo a alguien que lo cuidara y sus comidas estaban cubiertas. Cuando regresó de la cirugía de madrugada, alguien le dejó una cálida luz en la puerta. Gracias a mis esfuerzos, nació una familia aparentemente feliz. Pero ahora, Sofía ha regresado. Llevaba un elegante y barato vestido con su larga melena, como algas, sobre los hombros, y con un aire de sofisticación abrumadora, llamó a mi puerta. Había dicho explícitamente que no tenía intención de interferir en mi matrimonio con Charles, que solo estaba allí para ver al niño. Pero parecía que Charles no lo veía así. Eran las 2 de la tarde y tenía programada una cirugía muy importante. El paciente había esperado 3 meses solo para su cita. En ese momento, debería haber estado en el quirófano, concentrado en su paciente, no junto a su exesposa, contemplando apasionadamente a su examante junto a su hijo. En los 7 años de nuestro matrimonio, jamás me había mirado así. Ni una sola vez. Su hijo Ethan apretaba la mano de Sofía con fuerza, gimiendo y suplicando a gritos: «Mamá, vamos juntos al parque de atracciones». «Papá y mamá nunca han jugado conmigo». «¿Cómo es posible?». «Todos los fines de semana me subo a la montaña rusa con Charles». «Ay, me estoy poniendo sentimental otra vez». La madre de la que habla no soy yo, sino su madre biológica. Mientras tanto, Charles, aunque en silencio, lanzó una mirada ferviente, una cálida invitación dirigida a Sofía. Con gafas de montura dorada, se mantenía erguido junto a su ex amante. Han pasado 10 años, y ambos rondan los 40, pero el tiempo parece no haberles quitado nada. Un magnífico y espléndido cuento de hadas para adultos continúa desarrollándose. El fruto de su amor se interpone entre ellos, afirmando la existencia y la continuidad de su amor con pruebas irrefutables. Alguien dijo una vez que las exparejas son como el wifi, si te acercas un poco puedes conectar. Ahora parece que alguien ya se ha conectado. El calor de principios de verano ya era intenso. El aire acondicionado del coche estaba apagado, pero me sentía helado por todas partes. No quería seguir mirando, así que arranqué el motor temprano y volví a la casa que estaba a punto de dejar de ser mía. A las 7 de la tarde, Sofía por fin dejó a su hijo. Lo primero que dijo al regresar fue: «Mamá, Ivy, hoy solo estábamos mamá y yo, nadie más». Como era evidente que no se le daba bien mentir, se delató de inmediato. Y delante de su madre biológica, ya me había convertido automáticamente en mamá a Ivy con un prefijo. Un destello de vergüenza cruzó el rostro de Sofía, pero enseguida recuperó su habitual compostura. Al igual que la primera vez que trajo a Ethan a casa, trajo muchos regalos para mí y la madrastra, ropa de lujo y productos para el cuidado de la piel.
Mi corazón era un mar de emociones, pero mantuve mi dignidad y sonreí cálidamente agradeciéndole a la ex de mi esposo: «Eres demasiado generosa». Ethan lo interrumpió de inmediato. «No es para tanto. Mi mamá es muy rica, no le importa una nimiedad como esta». Sofía cortésmente detuvo a Ethan y se quejó con cariño: «Este niño, malcriado por mí. Solo llevaba 10 días de vuelta, y era apenas la tercera vez que veía a Ethan, pero ya lo había malcriado. Y todo mi esfuerzo educándolo durante 7 años no podía competir con las 3 indulgencias de su madre». Después de que Sofía se fuera, saqué los platos que se calentaban en la estufa. Un plato de costillas estofadas y un plato de camarones hervidos eran los favoritos de Ethan. Pero hoy, ni siquiera los miró y dijo en voz alta: «Mi mamá me llevó a cenar a un hotel de 5 estrellas, donde comí un filete de primera». ¿Has oído hablar del Wagyu japonés? Me enfadé muchísimo. Claro que lo había oído. Quizás no ganara lo suficiente al mes para comprarme una villa, pero aún podía permitirme un bistec. Contuve la ira que me invadía y pregunté con calma: ¿a tu papá también le gusta? Sé que a Charles no le gusta la carne. Una vez dijo que de niño vio a un ganadero sacrificar una vaca en la calle, y que los gritos de la vaca eran agudos y tristes. Desde entonces no probó ni un bocado de carne. Así que desde que me casé con él, nunca he cocinado carne en casa ni hemos salido a comer bistec juntos. Pero Ethan ya había olvidado la mentira que dijo al volver y soltó: «Claro que a mi papá le gusta. Mientras a mi mamá le guste, a papá también». «Bien, muy bien». Ethan regresó a su habitación a jugar con el juguete nuevo que su madre le había comprado. Esperé sola en la sala a que Charles regresara. El tiempo transcurría minuto a minuto, el cielo afuera se tiñó de nubes que se desvanecían al atardecer, las estrellas brillaban en el lienzo nocturno y finalmente también desaparecieron. Por fin, se oyó un ruido en la puerta. Me desperté sobresaltado del sofá al ver a Charles cambiándose los zapatos junto a la entrada. Seguía vestido como durante el día, camisa blanca, pantalones negros, con todo el aspecto de un canalla refinado. Agotado, se apoyó en la pared junto a la entrada con los ojos cerrados. La tenue luz se reflejaba en su rostro sereno una y otra vez, resaltando su nariz afilada y prominente, sus ojos hundidos y las líneas definidas de su mandíbula. Al principio fue su propia apariencia lo que me atrajo. Apenas tenía 20 y pocos años cuando me vi atrapada en su torbellino. Sabía que era 10 años mayor que yo. También sabía que tenía un hijo. Pero a los 16, dejé la escuela para trabajar en una fábrica. Después de que el supervisor del taller me manoseara, le partí la cabeza con una llave inglesa. A los 18 vendía bebidas en un bar y lidiaba a diario con esos clientes sospechosos. A los 20 alquilé una tienda en la calle peatonal para vender ropa, y a menudo iba solo al mercado mayorista en plena noche para abastecerme. Antes de conocer a Charles, llevaba 6 o 7 años recorriendo el mundo. ¿Qué cosas raras y extrañas no había visto? Al fin y al cabo, era solo un hombre soltero con un bagaje, qué situación tan común. Y ese hombre seguía siendo un médico tan guapo que daban ganas de gritar: un doctorado, el máximo experto de nuestro departamento. ¿De qué podía quejarme? Impulsada por las hormonas desbordantes y una determinación inquebrantable, conquisté a Charles más de un año después. No solo acabamos compartiendo la misma cama, sino que nuestros nombres también figuraban en el mismo registro de domicilio. Mientras tanto, Ethan daba vueltas detrás de mí todo el día, gritando: «Mamá, mamá». En ese momento pensé que tenía uno. Pero al extender la línea de tiempo hasta ahora, resulta que no. Charles finalmente me vio en el sofá. Se quitó las gafas, se frotó el rabillo del ojo y preguntó en voz baja: «¿Por qué no te has dormido ya?». Durante el día, cuando veía a Sofía, seguía lleno de cariño y de buen humor. Ahora, al hablar conmigo, incluso su voz denotaba cansancio. Al pasar junto a mí, le pregunté: «¿Estaba bueno el filete?». Se detuvo de repente y se giró para mirarme, como si intentara confirmar cuánto sabía realmente. Sonreí. «Pensé que no te gustaba la carne, pero resulta que simplemente no te gusta comerla conmigo». Un rastro de impaciencia se dibujó en su rostro. «No seas ridícula, no es lo que piensas». No pude evitar alzar la voz. «Yo, ridículo. Te perdiste la cirugía más importante solo para ver a tu ex».
¿Y quién es el ridículo? Charles, ¿lo sabes? Se te da fatal mentir. Antes, siempre que llegabas tarde a casa, nunca me avisabas. Pero en los últimos 10 días, me has llamado 3 veces seguidas, diciéndome que no te esperara despierto por la noche. Y cada vez estabas con Sofía, ¿verdad? Su rostro se puso pálido, pero no pudo decir ni una palabra. Justo entonces, Ethan, que debería estar profundamente dormido, salió de repente de su habitación y me empujó con fuerza justo delante de mí. El niño de 10 años era apenas más bajo que yo, pero me tambaleé hacia atrás, apoyándome apenas en el respaldo del sofá para no caerme al suelo. Me gritó furioso: «Pa y yo solo queremos estar con mi verdadera madre, tener a nuestra familia unida. Eres un forastero, ¿qué derecho tienes a meterte con nosotros?» Un forastero. Fue como un golpe fuerte directo al corazón, que me dejó atónito. 7 años enteros, más de 2000 días y noches. Charles pasó más tiempo en la mesa de operaciones que con su familia. Fui yo, una persona sin parentesco consanguíneo, quien trató a este niño como si fuera mío. Desde que era un niño pequeño con la lengua gruesa y no podía hablar con claridad, hasta ahora, articulado y a menudo elegido como el pequeño anfitrión de los eventos escolares. De ser tan frágil que lo hospitalizaban casi todas las semanas, a ahora pasar meses sin un solo estornudo, e incluso convertirse en competidor de 9º grado en la división infantil de taekwondo. Y ahora, este niño me llama forastero. Volví a mirar a Charles. Estaba callado con el ceño ligeramente fruncido, y no pronunció ni una sola palabra de reprimenda por el comportamiento anterior de Ethan. Con la voz temblorosa, le pregunté: ¿sientes lo mismo? Él frunció el ceño y dijo: «No le des tantas vueltas. Vete a la cama temprano». En ese momento de repente no quise aguantar más. «Divorciémonos. Los 3, vayan juntos». El acuerdo de divorcio estaba en la mesa de centro de la sala a la mañana siguiente. La división de bienes fue muy clara. Estaba decidido a reclamar la plusvalía de la casa y los ahorros conjuntos. De todo lo que no fuera mío, no aceptaría ni un céntimo más. El niño no era mío biológicamente, así que naturalmente le pertenecía. Cuando se levantó fue como si ya se hubiera olvidado de la noche anterior. Mientras se anudaba la corbata, me dijo: «La mamá de Ethan quiere llevarlo a Disneylandia este fin de semana. Cuando lleves a Ethan a la escuela más tarde, pídele al profesor que lo disculpe con antelación». Señalé la mesa de centro con la cabeza. «El acuerdo de divorcio. Échale un vistazo. Si no tienes objeciones, simplemente fírmalo. En cuanto a Ethan, a partir de hoy ya no es mi hijo, así que ya no lo llevaré al colegio». De repente levantó la vista, un extraño destello de ira atravesó su expresión, generalmente fría. «Ivy, ¿sabes qué es lo que más odio? Esos hábitos que trajiste del mundo exterior. Llorar, regañar, amenazar con ahorcarte, nada de eso funciona conmigo. Esta es mi última advertencia, no pongas a prueba mi paciencia». Casi me río. ¿Qué hábitos traje del mundo exterior? ¿Fuerza e independencia? Claramente la sociedad no me había castigado lo suficiente, de lo contrario, no habría estado tan enamorada, terminando con un hombre dependiente, 2 veces divorciado, que aún añoraba a su ex durante los mejores años de mi vida. Le arrojé los papeles del divorcio, desatando mi astucia callejera, que había perdido hace tiempo. «Charles, si fueras un hombre de verdad, no te aferrarías a mí. Hay muchos hombres con los que acostarse, no necesito tu palillo». Su rostro se puso pálido al instante. Tomó el bolígrafo y firmó rápidamente. Me fui de viaje. En 7 años de matrimonio, Charles y yo ni siquiera tuvimos luna de miel. Lo más lejos que había estado era el mercado mayorista suburbano donde me abastecía para mi tienda de ropa. Además de dirigir la tienda, mi vida no era más que cuidar de los 2 hombres de la familia Sin. Mi vieja amiga Tina solía bromear diciendo que mi reforma era demasiado extrema, como si estuviera siguiendo estrictamente unas reglas austeras. En ese momento le respondí, diciendo que era porque había encontrado la felicidad que anhelaba. No sabía que todo se convertiría en un desastre. Compré varios billetes de tren de alta velocidad y viajé por todas partes. Visité la fábrica donde apretaba tornillos a los 16 años. Volví a visitar el bar donde vendía bebidas a los 18.
Me encontré para comer con viejos amigos que antes no soportaba. También caminé por mi aldea ancestral, donde ya no quedan parientes cercanos, intentando reconocer cada tumba, quemando ofrendas de papel e incienso para ellas. El pasado fluía ante mis ojos, y al mirar atrás, todo había cambiado tanto que era irreconocible. Sin embargo, lo que saboreé en mi lengua fue la alegría que, por muy dura que se pusiera la vida, aún poseía. ¿Cuándo empecé a perder la felicidad? Tina tenía razón, me perdí a mí misma. Desde ese momento, ya no supe cómo ser verdaderamente feliz. Pasó un mes rápidamente. El día que regresé a la ciudad coincidió con el final del periodo de reflexión del divorcio. Tras bajar del avión, fui directo a la oficina de asuntos civiles. Charles estaba tan tranquilo como siempre. Cuando llegó el momento de firmar, su mano, al sostener la pluma, era tan firme como si empuñara un bisturí. No se opuso a la división de bienes e incluso me dio 200.000 yuanes adicionales como compensación por los 7 años de juventud perdidos. Rompí a llorar, 200.000 yuanes por 7 años, lo que representaba una depreciación de la juventud de menos de 30.000 yuanes al año. Devolví los 200.000 yuanes, sonriendo mientras decía, ya tienes 40 años y te acercas a la vejez. Necesitas este dinero más que yo. Charles bajó la cabeza y en sus ojos inyectados en sangre, apagados y tenues, de alguna manera leí un rastro de tristeza. ¿No se suponía que debía reírse a carcajadas? Su ex amante había regresado, el espacio a mi lado estaba libre, y mi hijo aceptó a su madre biológica sin resentimiento, abandonando a su madrastra. Todo encajó a la perfección. Una pareja hecha en el cielo. Sin embargo, él seguía allí, representando el triste papel. Los hombres son tan hipócritas. Saludé con la mano con indiferencia, sin siquiera mirar atrás, y avancé a grandes zancadas. Ese mismo día publiqué el anuncio oficial del divorcio. Mi amiga Tina, para celebrarlo por mí, me llevó inmediatamente a un bar. Después de unas copas de licor falso con mi minifalda y bailando pasos anticuados, seguía siendo la mujer más seductora de toda la pista. Los hombres que me rodeaban tenían entre 20 y 50 años, todos con abdominales marcados y piernas largas, lo que demostraba que mi rostro y figura de treintañero aún eran imponentes. Esa noche toqué en el bar hasta las 2 o 3 de la madrugada, luego regresé al hotel a trompicones, completamente desorientado, y caí en un sueño profundo. Cuando desperté, la calle estaba llena de gente y animadas conversaciones. Pero junto a la ventana estaba sentada una figura alta. Cejas y ojos afilados, rasgos cincelados, una leve sonrisa vacía en las comisuras de sus labios. «Aléjense, extraños», grité. Corrió hacia mí. Antes de que pudiera patearlo, ya me había abrazado con fuerza por la cintura. Echó la cabeza hacia atrás con lágrimas en los ojos, mientras decía, «Si no te haces responsable de mí, me estrellaré frente a ti». Mi mente se quedó en blanco, abrumada al instante por una culpa aplastante. Entonces recordé que estaba divorciada, y de repente toda noción de moralidad se sintió distante. Era solo acostarme con un hombre increíblemente guapo, algo que me merecía. Entonces mi mente empezó a dar vueltas. ¿Quién es? ¿Qué pasó? No sentí nada, ninguna intrusión extraña ni nada. ¿Será un palillo? Me lo recordó justo a tiempo. Revisa tu publicación primero. Saqué mi teléfono y lo desbloqueé, solo para encontrarlo lleno de llamadas perdidas, casi la mitad de ellas de Charles. Cuando abrí mi propia publicación y vi la última, casi me cegué. La cuadrícula de 9 estaba llena de fotos mías besando apasionadamente a un hombre. Fotos desde todos los ángulos con distintas luces. Tenía los ojos cerrados, más absorto que yo, incluso parecía saborear el momento. Los comentarios bajo la publicación eran insoportables, llenos de burlas y provocaciones. Dios mío. ¿Es esto algo gratis? ¿Hay algo más emocionante que besarse? Quiero verlo todo. Date prisa y déjame descargarlo y guardarlo, por si el sistema lo censura y ya no podemos verlo. A estos cabrones les encanta causar problemas. El hombre a mi lado me miró con ojos que decían, «¿Ves, no me equivoqué contigo?» Me agarré la cabeza mareada, incapaz de recordar que anoche en el bar, todo esto había sucedido. En ese momento mi teléfono volvió a sonar.
Mareada y confundida contesté solo para darme cuenta de que era Charles. Estaba al otro lado de la línea, disparando preguntas a toda velocidad. Ivy, ¿por qué no contestas mis llamadas? ¿Intentas provocarme para demostrar lo capaz que eres? ¿Acaso estar liada con un loco es la razón por la que quieres divorciarte de mí? Necesito que me lo expliques. Casados durante 7 años, siempre se había mostrado indiferente conmigo, nunca antes tan alterado. Pero era tan narcisista, pensaba que lo hacía todo para fastidiarlo. Estaba a punto de reaccionar bruscamente cuando, de repente, el hombre a mi lado soltó un aullido ahogado, un guau. Los tres nos quedamos en silencio. Unos segundos después, Charles estalló de ira. Ivy, ¿qué estás haciendo ahora? Para de una vez, no dejes que la situación se descontrole. El hombre extendió la mano, le arrebató el teléfono, colgó y, convenientemente, añadió el número de Charles a la lista negra. Hablemos de nosotros primero. Agarré el plumero y lo eché a patadas. Antes de bajar la persiana, le pregunté, ¿disfrutaste cuando te mordí? Se mordió el labio y asintió tímidamente. Pero no recuerdo si lo disfruté o no. Tú lo disfrutaste, yo no, así que, ¿quién crees que debería ser responsable de quién? No vuelvas a buscarme. No me gusta meterme con desconocidos. Más tarde, Tina me lo explicó. Dijo que después de emborracharme en el bar, salté a la pista de baile, agarré el micrófono del DJ y grité, estoy divorciada. El siguiente puede empezar a hacer fila. Entonces, entre la multitud de hombres y mujeres que avanzaban, enganché uno casualmente y comencé a mordisquearlo. Tina exclamó, ¿qué clase de mano tienes? Acabas de enganchar casualmente a un chico puro y guapo. No lo sabes, después de soltarlo, sus orejas se pusieron rojas como la seda. Más tarde insistió en acompañarte de vuelta a la tienda. ¿De verdad podría romper una relación tan perfecta? No quería saber los detalles de anoche. Como mujer que una vez vendió bebidas en un bar, le hice un flaco favor a mis años de experiencia. Las bebidas del bar eran todas falsas, ¿cómo podía alguien beber libremente? Un sorbo y te ponías borracho. Tina, aún así, no se rendía y preguntaba, ¿y qué? Se quedó a dormir. ¿Estuvo bien? Menuda suerte. No, no pasó nada, ¿vale? Sigo con la misma ropa que llevaba cuando fui al bar anoche, sin que me falte ni una sola prenda. Pero como no pasó nada y él esperó en mi tienda casi toda la noche, de verdad fue solo para reclamar una indemnización. Me tomé 2 días libres para recomponerme. Primero contraté a un equipo de construcción para renovar mi tienda, dándole un toque más atmosférico. Durante ese tiempo, un amigo en común de Charles y yo me llamó para preguntarme por qué se divorciaron el Dr. Charles y tú. Fue porque su ex regresó. No respondí directamente. Pero la otra persona parecía haber tomado una decisión, diciendo que con razón el Dr. Charles ha estado faltando a cirugía sin parar. El hospital lo suspendió recientemente y le dio una reprimenda severa. Un hombre de 40 años tan enamorado que está dispuesto a tirar su carrera por la borda, realmente lamentable. Esta noticia me sorprendió de verdad, aunque también era algo esperable. Aunque Charles consideraba su trabajo como su vida, todo carecía de sentido frente a Sofía. Ahora que lo habían suspendido del trabajo, tenía tiempo de sobra para dedicarse a su antiguo amor. Tras la renovación y reapertura de la tienda, empecé a prepararme para las ventas en vivo. Tenía miles de seguidores en mis redes sociales, e incluso había hecho transmisiones en vivo vendiendo la ropa de la tienda. Más tarde Ethan me preguntó inocentemente, «Mamá, ¿qué significa vender productos?» Los médicos del hospital de papá dijeron que eres alguien que vende productos. No era la primera vez que los médicos del hospital se burlaban de mí. Durante mi primer año de matrimonio con Charles, asistí a la reunión anual del hospital. Los familiares que vinieron eran médicos o maestros, casi ninguno tenía solo una licenciatura. Los escuché cuchichear y chismear, ¿sabías? La segunda esposa del Dr. Charles solo tiene educación secundaria. No esperaba que el Dr. Charles fuera igual, solo buscaba miradas. Entré al mercado laboral después de la secundaria, no por ser un mal estudiante, sino porque mi familia era pobre. La vida me había desgastado durante más de 20 años, pero no había embotado mi agudeza.
Sin embargo, desde ese día aprendí por primera vez el significado de la palabra inferioridad. Desde entonces dejé de asistir a cualquier evento en su hospital que requiriera llevar a familiares. No quería que mi hombre pasara vergüenza delante de los demás. Y Charles nunca más me invitó. De la misma manera, no quería que Ethan tuviera sentimientos negativos por mi culpa. Le dije que quienes venden también son trabajadores, como cualquier otra profesión, ganan dinero con su propio esfuerzo y no son menos dignos que cualquier otro trabajo. Pero al final dejé de transmitir en vivo y me limité a administrar la tienda física de forma convencional, viendo cómo el negocio empeoraba cada vez más. Ahora, la tendencia de las ventas en línea es irreversible, así que tengo que retomar las transmisiones en vivo. No hay nada de malo en ello. El día que llegó el nuevo equipo aprovechando la hora del almuerzo, cuando no había clientes en la tienda, lo instalé en el área de transmisión en vivo especialmente diseñada. Alguien entró de nuevo en la tienda. Rasgos afilados, una leve sonrisa sin sentido en la comisura de los labios, indicando claramente a los desconocidos que mantuvieran la distancia. Era el hombre al que besé en el bar ese día, el que luego me persiguió para pedirme una compensación. Fruncí el ceño y le pregunté, ¿qué haces aquí? Podrías llamar a la policía y decir que abusé de ti. Que la ley decida, sea cual sea el veredicto, pagaré lo que cueste. Hizo un puchero, extendió las manos y los pies y se sentó en el único sofá. No llamaré a la policía, solo esperaré a que te remueva la conciencia. Es una decepción para ti, pero yo no tengo esa clase de conciencia. Lo ignoré y seguí ajustando el equipo. Corrió y me arrebató el destornillador de la mano. Si no te remueve la conciencia, te destrozaré todo el equipo. Bajo su amenaza montó el soporte de iluminación, acomodó el soporte del teléfono, limpió el polvo del micrófono e incluso fregó el suelo, estaba impecable. Cuando la tienda cerró ese día, salió orgulloso y dijo, vuelvo mañana. Llegó puntual al día siguiente y me ayudó a actualizar el ancho de banda. Al tercer día, volvió e incluso me ayudó a anunciar el horario de la transmisión en vivo. Como un hombre con aspecto de modelo aparecía en la tienda todos los días, las chicas jóvenes acudían en masa y el negocio mejoró bastante. Aunque esto era bueno, nada es gratis en este mundo. Aparte de mis tropiezos matrimoniales, nunca fui inmaduro de joven, y es aún menos posible ahora que tengo más de 30. ¿Cómo quieres que te compense?, le pregunté. ¿5.000 es suficiente? Parecía haber sufrido una gran humillación, cruzando los brazos sobre el pecho con los ojos entrecerrados exageradamente húmedos. Mi primer beso, ¿de verdad vale solo 5.000? Primer beso. Lo examiné de pies a cabeza. Lo miraras como lo miraras, tenía al menos 25 años, un joven que parecía un director ejecutivo dominante cuando no sonreía, pero cuando sonreía, era deslumbrante y coqueto. ¿Decir que alguien como él nunca había besado? Menudo chiste. Le tendí un dedo con impaciencia. 10.000. Nada más. Aunque gané algo de dinero con el divorcio, fue fruto de 7 años de trabajo duro, no de una fortuna. 10.000 por un beso. Si hubiera hecho un trato tan malo, habría perdido el tiempo en la alta sociedad. Pero él seguía firme e inflexible, diciendo, la riqueza y el honor no pueden corromperme. Bien, así que quieres presumir de que has ido a la escuela, ¿eh? Levanté el plumero y salió corriendo. Cuando lo perseguí, oí la voz de un niño a mi lado, larga y suplicante, mamá. Me di la vuelta. Era Ethan. Hoy era día de clases, llevaba su uniforme y su mochila, pero allí estaba. Claramente se había saltado la clase. Justo cuando iba a hablar, el hombre con las manos en los bolsillos, miró a Ethan y dijo con un tono aún más frío, niño, que yo sepa, la señora de al lado aún no ha tenido hijos, así que por favor no la llames mamá tan a la ligera, ¿de acuerdo? Su rostro era largo y severo como si hubiera nacido sin la capacidad de sonreír. Sin embargo me miró enarcando una ceja, con una expresión que decía claramente, es cierto, fui a averiguar sobre ti. Lo admito, en los más de 2 meses que han pasado desde que dejé a la familia Sin, he extrañado a Ethan. Ese mes cuando estaba de viaje fue especialmente así. Siempre que volvía al hotel y tenía tiempo libre, pensaba en mi anterior matrimonio. Fue entonces cuando me di cuenta de que mis sentimientos por este niño eran más fuertes que los de Charles.
El amor es un sentimiento, cuando se desvanece la emoción se desvanece de repente. Pero el afecto familiar es un tipo de vínculo. Todavía recuerdo la primera vez que vi a Ethan, aún no tenía 3 años. Tenía fiebre y la niñera de su familia lo llevó al hospital. La niñera lo colocó en el escritorio de la oficina y se quejó de que el niño era demasiado difícil de manejar, que ya estaba harta, y luego se fue. Charles había entrado a cirugía temprano esa mañana, y aún no había salido. Solo yo, obsesionada con Charles, había llegado temprano a su consultorio a esperarlo. La carita de Ethan estaba roja de fiebre, con el sudor empapando su cabello, llorando y llamando a su papá sin parar. Lo sostuve en brazos, lo llevé al pediatra para registrarlo y organicé su hospitalización. Cuando el médico preguntó sobre la relación entre el paciente y yo, Ethan levantó la vista con sus grandes ojos redondos. Fue él quien tomó la iniciativa de decir la palabra mamá. En ese momento pensé, este es mi destino con Charles. Incluso su propio hijo me llamó mamá la primera vez que nos conocimos. Si esto no es una pareja hecha en el cielo, ¿qué lo es? En aquel entonces apenas tenía 20 y pocos años, pero sentía el amor de una madre por el hijo de otra, que se hacía cada día más fuerte. Hasta que 7 años después me etiquetó como una forastera. Y ahora, ese forastero viene a buscarme. El hombre estiró las piernas, sentado en el único sofá, con el desagrado reflejado en su rostro. Tomé una toalla y le limpié el polvo de la cara a Ethan, preguntándole en voz baja, ¿por qué no vas a la escuela? Apretó los labios conteniéndose un buen rato y luego susurró, extraño a mamá. El hombre soltó un bufido fuerte. Los ojos de Ethan se pusieron rojos al instante. Sabía que no era un niño que llorara con facilidad. Desde que se obsesionó con Superman a los 4 o 5 años, rara vez se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero ahora, sus ojos ya estaban húmedos. Sentí como si me pincharan el corazón con agujas. Extendí la mano para secarle las lágrimas, pero la retiré. Era diferente. Ya había formado un vínculo mutuo con su madre biológica. No debería pasarme de la raya. Le di una botella de refresco de naranja. Bébete esto y luego haré que vengan a recogerte. El hombre protestó en voz alta, estoy en contra. Lo ignoré y animé a Ethan a continuar. Un niño de 10 años se negaba a tomar el refresco, con lágrimas corriendo por su rostro otra vez. Empezó a llorar. No quiero volver. Extraño a mamá. Quiero estar con mamá. Tu mamá vive en una villa de cuento de hadas. No, mi mamá está aquí. Corrió y me abrazó por la cintura. El rostro del hombre se ensombreció aún más. Extendió la mano, agarró a Ethan por el cuello y lo apartó. Luego me arrojó el teléfono. Contuve la confusión y llamé a Sofía. Pero quien vino a recogernos fue Charles. Charles vestía un traje a medida y llevaba la corbata perfectamente anudada. Al haberse casado con una familia adinerada, sus hábitos de gasto eran completamente distintos. No se llevó a Ethan de inmediato, en cambio parecía decidido a sentarse y conversar largo y tendido. El hombre se le adelantó, ocupando primero el único sillón. Con aspecto bastante satisfecho de haber ganado la primera jugada, levantó las cejas exageradamente. Charles reconoció quién era y su expresión se ensombreció aún más. Me sugirió, ¿salimos a hablar? No sabía qué quería decir, pero desde que decidí divorciarme no quería perder más tiempo con él ni un minuto. Antes de que pudiera hablar, el hombre se levantó de inmediato y, como si afirmara su postura, me rodeó los hombros con el brazo. No quiere estar sola contigo. Lo pellizqué con fuerza, sus músculos estaban duros como piedras, sin dar señales de retroceder. Charles apretó los puños con fuerza, y al ver que no lo aparté su expresión se ensombreció al instante. No tuve más remedio que decir, si tienes algo que decir, dilo aquí. Su voz era baja como si hablara consigo mismo, Ivy, de hecho cuando me divorcié de ti en aquel entonces, fue por impulso. ¿Te arrepientes ahora? En cuanto pregunté el hombre a mi lado me acercó más. Charles guardó silencio sin admitirlo ni negarlo. Por primera vez en mi vida, pensé que Charles era despreciable. Porque claramente ya había empezado a planear una boda con Sofía. Ni Sofía ni yo nos habíamos borrado.
Durante las últimas 2 semanas me enteré por sus publicaciones que había empezado a elegir fechas, a reservar vestidos de novia y a seleccionar marcas de diamantes. Mira, me hice a un lado justo a tiempo. El wifi funcionaba de maravilla. Y ahora dice que actuó por impulso. Una de las razones por las que me enamoré de él antes fue por su nobleza, no era como esas personas superficiales e indiferentes de la sociedad. En aquel entonces parecía brillar por dentro. Pero ahora, mientras le promete matrimonio a otra mujer, le dice a su exesposa que actuó impulsivamente. ¿Qué? ¿Quieres volver a casarte conmigo? Saqué su teléfono del bolsillo y marqué directamente el número de Sofía. Dile que te arrepientes, que ya no quieres casarte con ella. Lo miré provocativamente. La llamada se conectó enseguida y se oyó la suave voz de Sofía. Cariño, ¿conseguiste a Ethan al teléfono? Le articulé con urgencia, di que no vas a seguir adelante. Su expresión se tornó de pánico por un instante, luego recuperó su calma habitual. Conseguí comunicarme. Volveré pronto. Sonreí. Me reí de mí mismo por haberme quedado ciego 7 años atrás. Había juzgado mal. Este hombre no era un hombre de verdad. Cuando Charles se fue con su hijo, Ethan no dejaba de llamar a su madre. El hombre a su lado le gritó, ¿qué clase de madre es para ti? No te vuelvas loco. Desde ese día, Charles no dejó de contactarme. Ya había bloqueado su número, así que no le llegaban las llamadas, pero se le ocurrió usar el servicio de comida a domicilio para enviar mensajes. Todos los días, junto con la comida y el envío, llegaba una nota, hoy te extraño. Hoy volví a pensar en ti. Como un destacado estudiante de medicina capaz de escribir trabajos complejos y jefe del departamento, su lenguaje era tan árido que costaba creerlo. Por supuesto, toda la comida para llevar terminó en el estómago del hombre. Mientras masticaba con entusiasmo, también comentaba las notas del pedido una por una, sin ningún romanticismo. ¿Qué clase de confesión es esta? Tu exmarido es tan aburrido que resulta reconfortante. Le arrebaté la lonchera de la mano. ¿Acaso tienes casa? ¿No trabajas? ¿Qué quieres, aferrándote a mí de esta manera? Un hombre adulto sin trabajo, holgazaneando todo el día, comiendo y bebiendo a costa de los demás, ¿no te da vergüenza? La sonrisa juguetona de su rostro se desvaneció poco a poco, sin expresión alguna. Era la primera vez que lo veía serio, y me asustó un poco. Si de repente se volviera loco al segundo siguiente con su tamaño, no tendría más remedio que aguantar la paliza. En ese momento sentí una punzada de arrepentimiento. Justo cuando pensaba en cómo aliviar la incomodidad, me dijo, Ivy, ¿de verdad no me recuerdas? Después de que se fue, reflexioné sobre sus palabras durante un buen rato. ¿No lo recuerdo? ¿Qué debería recordar exactamente de él? Nací en el campo y tras dejar la escuela e integrarme a la sociedad, vagué sin rumbo. He visto hombres guapos, pero ninguno tan puro y tímido como él. He conocido a gente que no hace nada con su vida, pero ninguno con su físico. Más tarde, tras llegar a la ciudad A, la enfermedad nos unió a Charles y a mí. Charles era simplemente la cumbre del tipo de hombre excepcional que podía conocer en la vida real. Sin embargo, incluso alguien tan excepcional como Charles se veía eclipsado por su apariencia cuando estaban uno al lado del otro. Si lo hubiera conocido antes, no lo habría olvidado. Entonces, ¿quién es exactamente? Pero pase lo que pase, logré deshacerme de él. Mientras Charles seguía pidiendo comida para llevar, mis ventas en vivo finalmente se hicieron en línea. Aunque tenía algunos fans, como no había actualizado en mucho tiempo, no quedaban muchos activos. Antes de la transmisión en vivo me preocupaba que las ventas iniciales fueran pésimas, así que le pedí a Tina que se quedara en el chat para hablar más y así calmar el ambiente sombrío. Pero nunca imaginé que en cuanto se publicara el enlace, todo se agotaría en un instante. Los 5 estilos de ropa que había preparado no eran suficientes para vender. Tina se quedó atónita. «Wow. Tu divorcio te ha traído mucha fortuna, hasta el dios de la riqueza te está prestando atención». Lo mismo ocurrió la noche siguiente. Y la tercera noche también. En solo 3 días vendí $500,000 en productos, un progreso tan fluido que era casi increíble. Pero entonces las cosas empeoraron.
Debido a mi poca experiencia y a mi insuficiente preparación, el almacén simplemente no tenía tantas existencias. Tina y yo tuvimos que ir al mercado mayorista antes del amanecer para conseguir más mercancía, y luego volver corriendo a la tienda y sumergirnos en el embalaje. Fue solo mientras empacaba que noté algo sospechoso. Casi el 90% de las direcciones de entrega coincidían, y todas estaban en la ciudad. Al observar las direcciones de los edificios, se veía que se encontraban en una urbanización de villas famosa por sus residentes famosos, con precios escandalosamente altos. Los ojos de Tina estaban llenos de sorpresa. ¿Cuándo conociste a alguien tan rico? Su forma de perseguirte es a la vez cursi y extravagante, pero a la vez muy sutil. Sutil. De repente una sombra me asaltó la mente. Tina y yo fuimos directos a ese barrio. Al llegar a la puerta, usé el teléfono de Tina para llamar al número que dejó el destinatario. Después de 3 timbres, contestó el otro lado. Bajé la voz deliberadamente y dije, ¿esto es perder el mundo entero por un segundo? Tiene un paquete aquí. El personal de seguridad no nos deja entregarlo. ¿Podrías venir a recogerlo, por favor? La otra persona no dijo mucho, solo tarareó y colgó. 10 minutos después, una figura familiar apareció en la puerta. 1,90 m de altura, piernas largas, con la misma camiseta sin mangas que la primera vez que lo vi, destacando sus definidos músculos pectorales y sus abdominales marcados. Le sonreí con frialdad. En cuanto me vio, se cubrió la cara y se dio la vuelta para irse. Grité en voz alta, ¿de que eres culpable? ¿De hacerlo y no atreverte a admitirlo? Se detuvo, se dio la vuelta y, como si me viera por primera vez, puso cara de asombro. ¡Ay, qué casualidad encontrarte aquí! Es el destino. Estaba a punto de perder la cabeza de la ira. ¿Qué quieres decir? Es divertido jugar conmigo así. ¿Y qué si tienes dinero? El alto y erguido como un álamo bajó la cabeza lentamente y dijo en voz baja, si no te sirve de nada, tener dinero no es nada especial. Tina me dio un empujón, me guiñó un ojo y susurró, ¿por qué eres tan duro? Con un pretendiente tan bueno, tu familia también debe estar que arde para que conozcas a un hombre así. No seas desagradecido. Después de regañarme, sonrió como un girasol y dio un paso al frente, muy amable, preguntándole, ¿te gusta mi yedra, verdad? Sus lóbulos se sonrojaron al instante. Me miró de reojo y asintió levemente. Tina preguntó, ¿cuánto tiempo te gusta?, dijo el hombre tímidamente. Tina exclamó, ¡guau! Sus ojos brillaron de inmediato. ¿Quién más hay en tu familia?, preguntó. ¿Cuántos ingresos anuales tienes?, preguntó. ¿La villa de este barrio es tuya o la alquilas?, preguntó. ¿Puedes tomar decisiones sobre tu propio matrimonio?, preguntó. ¿No estás comprometido en secreto?, preguntó. ¿Tienes un hijo ilegítimo?, preguntó. ¿Sigues enamorado de tu primer amor?, preguntó el hombre con timidez. Nuestra yedra no será la sustituta de nadie, y ya está harta de ser madre sustituta. En un instante me lanzó una serie de preguntas rápidas, un talento desperdiciado si no se convertía en una casamentera profesional. Al verla dispuesta a indagar aún más, di un paso al frente, le tapé la boca y la aparté, pero mi teléfono sonó en el peor momento. Era la profesora de Ethan, la señora Zhang, llamando. Al principio no quería contestar, pero ella era implacable, marcando una y otra vez. Cuando por fin contesté, dijo apresuradamente, mamá de Ethan, tienes que ir al hospital de inmediato. El dolor de estómago de Ethan lo hizo desmayarse, y ya estoy con él en la ambulancia camino al hospital. De camino al hospital, estaba inquieto. El hombre, cuyo nombre e identidad aún desconocía, conducía delante, mirándome de vez en cuando por el retrovisor. Tina me tomó de la mano para consolarme, no te preocupes, ya cuidaste muy bien de Ethan. Está muy sano, no podría pasar nada grave. Además, ¿no es su madre biológica de una familia adinerada? Los ricos pueden curar cualquier enfermedad. El hombre que iba delante resopló, sí que tiene madre biológica, ¿para qué te llama? Ese comentario me lo recordó. Pensé un momento y llamé a Sofía. Nadie contestó. Tuve que dejarle un mensaje, Ethan está enfermo y la maestra lo llevó al hospital. Cuando vean esto, por favor, vengan lo antes posible. Para cuando llegamos al hospital, Ethan ya estaba en el quirófano.
Era apendicitis aguda y requería cirugía inmediata. La tutora dijo que antes de entrar a cirugía, Ethan no dejaba de repetirme que si su madre venía, por favor, no la dejara irse. Quería que la primera persona que viera al despertar fuera ella. Forcé una leve sonrisa. Esta madre probablemente se refería a su madre biológica. Charles llegó poco después, pero Sofía no estaba a la vista. Fuera del silencioso quirófano, solo un reloj de pared marcaba el tiempo en silencio. Después de la cirugía, el personal médico sacó a Ethan. El efecto de la anestesia comenzaba a desaparecer y abrió los ojos. Al verme forcejeó y apenas susurró, llamándome mamá. Di un paso al frente, le tomé la mano fría y le susurré, estoy aquí. Ethan se acomodó en la habitación del hospital, y una vez que la cuidadora estuvo en su lugar, ya eran las 7 de la tarde. El niño terco no dejaba de mirarme, pero la medicina le hizo mella, y se aferró a mi mano, quedándose dormido. Retiré la mano lentamente. Era hora de irme. El hombre había estado en la habitación todo el tiempo, y cuando vio que estaba a punto de irme, me siguió inmediatamente. Dijo dramáticamente, si sigue abrazándote así, voy a reventarle la ilusión. No puede aprovechar que está enfermo para atormentarme así. ¿Cómo te atormenta? Fruncí los labios. Charles volvía de comprar comida y parecía un poco sorprendido. ¿Ya te vas? Espera a que Ethan despierte. El hombre dijo sin rodeos, que vaya a buscar a su verdadera madre. Tiene 10 años y sigue por ahí diciendo que todas las mujeres son sus madres. Es ridículo. Cerré con cuidado la puerta de la habitación del hospital y di unos pasos hacia adelante. Los dos hombres me siguieron. Miré a Charles. A punto de casarse, no lucía tan radiante como me lo imaginaba. Había perdido mucho peso y, bajo las duras luces del hospital, se le marcaban algunas canas en las sienes. Había envejecido de verdad. Lo miré a los ojos y le dije con seriedad, cuando Ethan despierte, díselo de mi parte, que la maestra no vuelva a llamarme. Pero eres su madre. Me reí de repente. Doctor Charles, ¿qué clase de madre soy? Debería entenderlo, estamos divorciados y ya no tengo nada que ver con él. Además, su madre biológica también lo quiere. Se quedó callado, incluso su postura, normalmente erguida, se desplomó. He cancelado la boda con Sofía. Soltó una risa amarga. ¿Sabes? Cuando tuve la oportunidad de empezar de nuevo con ella, me di cuenta de que mi corazón estaba lleno de ti. La pasión que demostraste cuando me perseguiste al principio, la terquedad con tus pequeños berrinches, las poses traviesas que hacían juntos frente a la casa cuando enviaste a Ethan a la escuela. Su mirada se intensificó. Ivy, ¿podemos empezar de nuevo? Ethan y yo no podemos vivir sin ti. Imposible. Me negué de inmediato. Parecía decidido, no lo puedo creer. Éramos tan felices juntos, tengo que recuperarte. De verdad que ya no quería involucrarme en su drama. El solo hecho de que pidiera comida a domicilio a diario me molestaba. Respiré hondo y me volví hacia el hombre a mi lado. La última vez que te besé, ¿lo disfrutaste? Se quedó atónito por un momento ante mi repentino cambio de tema, pero asintió rápidamente. Bien, haré que lo disfrutes de nuevo. Le dije a Charles, observa con atención. Extendí la mano y rodeé su cuello con el brazo, poniéndome de puntillas para besarle los labios. Cuando finalmente lo soltó, el hombre jadeaba, con el rostro enrojecido, gotas de sudor brillando en la punta de su nariz y los ojos aún entrecerrados. Al abrirlos, su cuerpo se estremeció de repente como si despertara de un sueño. Entonces, como un conejo, salió disparado, desapareciendo sin dejar rastro. Me quedé atónita un momento, luego me volví hacia Charles. Como puedes ver, ya empecé una nueva relación y la estoy disfrutando. Ya no me interesa cómo te sientes, así que por favor, deja de hacer estas tonterías. Tenía una cara de frustración estreñida, como si ese beso le hubiera dado un golpe fuerte pero no estuviera dispuesto a rendirse. No, solo fuiste impulsivo y conociste a la persona equivocada. Mira a tu noviecito, te besó y se fue corriendo, completamente indigno de confianza. Ivy, nada de eso me importa, mientras estés dispuesta a volver. Empezó a forcejear varias veces, y sin importar lo que dijera, seguía forcejeando desesperadamente.
Fue difícil cuando lo perseguía antes y después de casarnos casi nunca se esforzaba por mí. Una vez pensé, si tan solo pudiera tratarme como yo lo apreciaba, qué maravilloso sería. Pero ahora que ha vuelto a perseguirme, solo me inquieta. Mi amor por él se desvaneció por completo. De repente se arrodilló ignorando al personal médico y a los pacientes que pasaban, y me miró con determinación. Ivy, cásate conmigo. Siempre dijiste que nunca te habían propuesto matrimonio. Ahora, te pido solemnemente que te cases conmigo otra vez. En ese momento unos pasos fuertes resonaron repentinamente a lo lejos. En tan solo unas pocas respiraciones, una figura alta apareció a la vista. El hombre estaba empapado en sudor. A varios pasos de distancia, se abalanzó y se arrodilló, luego se deslizó de rodillas varios metros, empujando a Charles y parándose justo frente a mí. Solo estoy yo en casa. Trabajo en el desarrollo de robots. La empresa es una startup, así que los ingresos son inestables. El año pasado fueron de 20 millones. La villa donde vivo ya fue comprada, y al lado hay otra casa que dejaron mis padres antes de fallecer. No tengo compromiso ni hijos ilegítimos. No tengo exparejas, en mi corazón, solo hay un amor verdadero, y ella está justo frente a mí ahora mismo. Se arrodilló ante mí sosteniendo una caja de terciopelo rojo en sus manos. Dentro de la caja había un brillante anillo de diamantes. Señora Ivy, soy Jason. ¿Se casaría conmigo? Cuando tenía 14 años, había un anciano soltero en el pueblo que gastó 50.000 yuanes para comprar a un hijo de traficantes de personas para cuidarlo en su vejez y enterrarlo después de su muerte. El anciano le puso al niño el nombre de Wu porque un nombre humilde era más fácil de criar. Su verdadero nombre era Jason. Lo supe porque el anciano solía golpearlo tan brutalmente para que reconociera su hogar que se escondía por todas partes. Ya tenía 10 años por aquel entonces, una edad que se decía imposible de criar. Si no hubiera sido tacaño, el viejo no lo habría comprado. Una vez se escondió en nuestra pocilga, y lo vi cuando fui a alimentar a los cerdos después de la escuela. Mis padres habían fallecido prematuramente, dejándonos solo a mi abuelo y a mí para que dependiéramos el uno del otro. Ese día, le preparé una comida abundante y mi abuelo le dio ropa limpia. Al final, mi abuelo llevó un trozo de madera y yo el látigo del pastor mientras íbamos juntos a enfrentar al anciano. Si puedes criarlo, críalo, si no, devuelve el hijo de otro. El anciano se escondió dentro y replicó, ¿por qué? Compré al niño por 50.000, ¿por qué debería? Pero también temía que mi abuelo tomara medidas, así que no se atrevió a golpear a Jason de nuevo después de eso. Ni siquiera 2 días después, el anciano salió de copas y murió borracho en la calle. Mi abuelo y yo llevamos a Jason a la comisaría del pueblo para denunciar que era un niño víctima de trata. La policía recopiló información y planeó enviarlo a una institución de bienestar social antes de encontrar a su familia. Durante su viaje, solo nuestra familia le mostró amabilidad. No confiaba en nadie, lloraba y suplicaba que lo vinieran con nosotros. Así que la policía lo dejó quedarse con nosotros primero y lo aceptaría de vuelta cuando encontraran a su familia. Terminó viviendo allí 2 años. 2 años después, la policía encontró información sobre sus padres y vino a llevárselo. Antes de irse, dijo con firmeza, Ivy, espérame. Sin duda volveré con dinero para que el abuelo se encargue de mi salud. En ese entonces, la salud del abuelo ya era muy delicada. Falleció apenas 3 meses después de su partida. Enterré al abuelo, dejé la escuela y llegué al mundo. La última impresión que Jason me dejó fue la de ese niño flacucho, moreno e introvertido. Nunca imaginé que en un abrir y cerrar de ojos, se convertiría en esto. En el hospital delante de Charles, acepté el anillo de diamantes de Jason y, entre los aplausos de los presentes, entrelazamos los dedos y nos marchamos juntos. Ver la expresión de absoluta desesperación y derrota en el rostro de Charles fue realmente muy satisfactorio. Pero aún así, le devolví el anillo de diamantes. Jason, aunque compartimos viejos recuerdos, han pasado más de 10 años y prácticamente somos desconocidos. Sé que fue injusto usarte para defenderte de Charles ahora mismo. Pero de verdad no quiero empezar otra relación tan pronto. Lo siento si te sientes herida. Te dejaré disfrutar una vez más. Cerré los ojos con fuerza y fruncí los labios.
Después de todo, tengo 30 y tantos, recibir un beso de un chico joven no es tan malo. Me quedé de pie bajo la brisa del atardecer, esperando, sintiendo que la figura que tenía delante se acercaba. Finalmente una mano con nudillos bien definidos me rozó suavemente la mejilla. Algo cálido brilló brevemente en mi frente y luego desapareció. Me quedé mirando fijamente al abrir los ojos, instintivamente tocando la comisura aún cálida y húmeda de mi frente. Él sonrió y dio un paso atrás, todas sus bromas habituales se desvanecieron en ese instante. Ivy, por favor, prométeme que si algún día quieres un amor que te una para siempre, me considerarás primero, ¿de acuerdo? Me miró profundamente como si hubiera reunido toda la luz de las estrellas del mundo en sus ojos. ¿Y si digo que no? No. ¿Crees que podrías escaparte si quisiera divertirme? Ah. MMMMM. A los 35 me casé de nuevo. La noche que terminó la boda, mi segundo marido, Jason, me llevó de luna de miel. Originalmente habíamos planeado viajar por el mundo, pero después de visitar poco más de una docena de ciudades, descubrí que estaba embarazada, así que tuvimos que regresar para que yo cuidara al bebé. El día que fui al hospital a dar a luz, hubo un repentino alboroto fuera de la sala. En ese momento acababa de dar a luz a mi hija y estaba demasiado agotada para decir nada, así que no le presté mucha atención. Más tarde me enteré de que Charles, con quien no había tenido contacto durante años, se enteró de mi hospitalización y vino a verme discretamente solo para encontrarse con Jason por casualidad. Los dos se pelearon. Según la enfermera jefe, un hombre de 40 años no puede ganarle a alguien de 20, solo estaba allí para recibir la paliza. Pensándolo bien, la razón por la que no vi a Charles durante mi hospitalización fue probablemente porque no pudo con Jason. Con razón Jason estaba de tan buen humor esos días. Tras salir del hospital, fui directamente al centro de cuidados posparto. Con su experiencia previa, Jason instaló un sistema de monitoreo en la planta baja del centro usando el equipo de vigilancia robótica de su empresa. Al poco tiempo sonó una alarma desde abajo. Entonces se oyeron unos gritos imprudentes de un adolescente. «Mamá. Busco a mi mamá». Reconocí la voz, parecía la de Ethan. El chico ya estaba pasando por su cambio de voz, pero el tono aún conservaba los vestigios de su infancia. No me levanté. Con el tiempo comprendería que la lluvia del año pasado no puede regar las flores de este verano. Algunas cosas, una vez pasadas, es mejor dejarlas atrás. Jason abrazó a su hija y se dirigió tranquilamente a la terraza. Lo oí decir con arrogancia: «Hijo, no cualquiera puede llamar mamá a mi esposa». «Doctor Charles, ¿puede usted cuidar de su hijo?». Desde la perspectiva de Ethan, la niñera dijo que no tenía mamá. Se equivocó. Más tarde mi mamá llegó a casa, y era tan dulce como me la imaginaba, dulce, pero con un toque juguetón. Me llevaba al jardín de niños, y al despedirse de papá, siempre graznaba: «Amo, este hijo mayor se fue». Cuando iba a las afueras a comprar ropa para su tienda, me recordaba: «Becky, cuida bien de mi amo». En ese momento me sentí la niña más feliz del mundo. Porque las madres de otros niños siempre eran muy serias, pero mi mamá y yo éramos amigas. Poco después, oí rumores. Resultó que mi madre no era mi madre biológica, sino mi madrastra. Aunque me trataba igual de bien que de pequeña, de vez en cuando me preguntaba cómo era mi verdadera madre. Una vez, encontré la foto de una mujer en una carpeta oculta en la computadora del trabajo de mi padre. Tenía grandes ondas en el cabello, lucía un elegante vestido y sonreía con una gracia reservada. En ese momento supe que era mi madre biológica. Un año después de encontrar esa foto, la conocí. Era casi idéntica a la mujer de la foto. Cuando me miró fue tan cálida como me la había imaginado. Me llené de alegría. Me llevaba a comer, me compraba los juguetes más caros y podía llevarme al extranjero a jugar cuando quisiera. Cada día era un sueño. Cuando me enteré de que papá y mamá se casaban, me puse tan contenta que salté de alegría. Por fin tenía una familia completa. En ese momento olvidé que tenía otra madre. También olvidé que había dicho palabras crueles que la hirieron. Hasta que mi madre biológica empezó a enseñarme reglas. No hacer muecas descuidadas. No saltar ni dar saltitos al caminar. Incluso en pleno verano,
tenía que usar un trajecito y atarme bien la pajarita al cuello. Estas reglas me incomodaban. Nunca pude recordarlas. Mamá siempre me regañaba, no aprendiste nada de tu madrastra. Papá tampoco se sentía cómodo. Cuando lo conocí, también vestía un traje elegante, rígido como una marioneta. Al verme sudar profusamente por el calor, me preguntó en voz baja si estaba cansada. Le dije que extrañaba a mamá. A esta mamá no. La mamá de antes. Extrañaba su sonrisa y su decir, Beji, protege bien al amo. Quería comer la leche de soya salada y las tartas de huevo que hacía con sus propias manos. Quería yacer en sus brazos, llamando a mamá una y otra vez. Pero ya no quedaba nada de eso. Debido a la estricta disciplina de mi madre biológica, papá había chocado con ella varias veces. La última vez gritó, Ethan es solo un niño. ¿Por qué tienes que hacer cosas que sofocan su naturaleza? ¿No puedes tratarlo como lo hace Ivy? Mi madre biológica gritó y gritó, si es tan buena entonces todos pueden regresar con ella. Ese día fue la última vez que vi a mi madre biológica. Al igual que cuando nací, ella nos abandonó a mí y a papá una vez más. Y desde ese día, no tuve ni madre biológica ni madrastra, ni madre en absoluto. Muchos años después, en el funeral de mi padre, la madre de Ivy apareció discretamente. Quería decirle unas palabras más. Pero su esposo estaba a su lado. Como durante todos esos años de estricta vigilancia, me advirtió una vez más que no la llamara mamá imprudentemente y luego se la llevó. Mamá, ya no tengo derecho a llamarte así. Pero mamá, siempre serás mi mamá. Desde la perspectiva de Jason, me secuestraron a los 10 años. Regresé a casa a los 12 años. Le prometí a quien me salvó en aquel entonces que se lo pagaría. Pero poco después de regresar, se produjeron una serie de acontecimientos, mis padres fallecieron uno tras otro. Cuando volví a buscarlos en el pequeño pueblo ya no había la gente que quería encontrar. Mi abuelo falleció. Ivy también se había ido. El aldeano dijo que Ivy se había ido a trabajar, ya que no tenía familia en el pueblo y no era seguro que regresara. Cuando me encontré con Ivy en la entrada de la oficina de asuntos civiles, ya hacía 15 años que nos habíamos separado. También hacía 15 años que la buscaba. Me hice pasar por transeúnte y escuché su conversación con su exmarido, al enterarme de que se estaba divorciando. ¡Qué suerte tengo! Luego tomó un taxi a la estación de tren de alta velocidad. Inmediatamente le pedí a mi asistente que se hiciera cargo temporalmente de la empresa y también fui a la estación. En un mes viajó por todas partes. La seguí en silencio como si estuviera rastreando cada paso de su juventud. Aunque estaba de paseo, no estaba muy contenta. Incontables veces quise acercarme a ella y revelarme, pero su melancolía me lo impedía. Sabía que algunos dolores en este mundo deben sanarse solos. Lo único que podía hacer era sentarme a su lado en una mesita junto a la barra cuando bebía sola a altas horas de la noche. Fue en el tren de alta velocidad, mientras contemplaba en silencio por la ventana el paisaje impetuoso, que detuve discretamente a los viajeros que querían perturbar su paz. Al terminar el viaje regresó a la ciudad y se divorció. Esa misma noche fue a un bar. Claro, tuve que seguirle el ritmo. La música sonaba a todo volumen, estaba borracha y corrió al escenario para arrebatarle el micrófono al DJ. Corrí hacia ella oyendo su voz a través del micrófono, estoy divorciada, la siguiente en la fila puede empezar a hacer fila. En ese momento lucía una belleza deslumbrante e imprudente. Estallaron vítores e innumerables hombres y mujeres la rodearon. Reuní todas mis fuerzas, incluso recurrí a patear, y finalmente logré avanzar. Entonces ella me rodeó el cuello con su delgado y suave brazo. Me besó. Fuegos artificiales explotaron en mi mente.